Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos Dios en esta noche. Padre, gracias por este tiempo juntos que podemos compartir. Y queremos, Señor, primeramente acercarnos a ti, reconociendo nuestra propia indignidad, nuestra propia debilidad. Señor, entendemos, Señor, reconocemos que, Señor, si no fuera por Cristo, no tendríamos, Señor, la oportunidad de conocerte. No podríamos, Señor, tener una relación contigo. No pudiésemos disfrutar de tu gracia, de todos los beneficios que tenemos a través de él. Señor, por eso nos inclinamos ante ti, nos humillamos ante ti, reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestras iniquidades y también, Padre, te pedimos perdón, Señor, porque en muchas ocasiones, Señor, desobedecemos tu ley, nos olvidamos de ti, Señor, retrocedemos y oramos, Padre, para que en esta noche tú puedas revitalizar nuestro corazón, fortalecer nuestro ánimo. Pedimos, Señor, que tu palabra sea un bálsamo para nuestro corazón. Señor, que quizás si estamos cansados, Señor, si estamos desanimados, si estamos tristes, Señor, tu palabra tenga un consejo fresco para nuestro corazón hoy y que, Señor, podamos disfrutar, Señor, de tu presencia y tu compañía. Señor, las situaciones que vivimos, Señor, muchas veces en nuestras vidas son difíciles, son desalentadoras, pero, Señor, podemos recurrir a ti en todo momento. Señor, los hombres, Señor, nos pueden fallar. Señor, podemos poner nuestra confianza en cosas que nos fallan, Señor, pero jamás podremos poner nuestra confianza en ti y también, Señor, experimentar lo mismo. Señor, sabemos que tú eres un Dios fiel, un Dios santo, eterno, y oramos, Señor, para que cada día podamos estar más cerca de ti. Bendice, Señor, a mis hermanos, pido por cada uno de nosotros que tengamos un corazón dócil para escuchar tu consejo. Y oramos, Padre, para que estas verdades que vamos a considerar en esta noche sean de ánimo para nuestra vida espiritual. Oramos, Dios, por esta noche. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con el estudio de Habacuc. Y yo he titulado este estudio Al Dios no conocido. Si usted recuerda, en Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo tiene un incidente particular en Atenas y estaba en un lugar, el Areópago, donde había diferentes estatuas y se rendía culto a diferentes dioses. Y el versículo 23 del capítulo 17 de Hechos dice así: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El apóstol Pablo toma esta inscripción como pie para compartir acerca de Cristo. Y es muy interesante que aunque este pueblo, los atenienses y todos aquellos que llegaban a este lugar eran sumamente religiosos, adoraban a muchísimas deidades, aún así, en medio de tantas deidades, habían perdido de vista al único y verdadero Dios. Por eso, esta inscripción al Dios no conocido era un intento de estos hombres de no perder de vista a un Dios que quizás existía, pero que ellos no conocían. Y aquí la denuncia de Pablo es que ellos adoraban a un Dios que no conocían. Y si bien este pasaje está dirigido a un público que no conocía al único Dios verdadero, yo creo que esta idea es una idea que puede reflejar tranquilamente muchas congregaciones, muchas iglesias, a muchas personas que adoran a Dios, al Dios verdadero, pero que en muchas ocasiones no lo conocen. Y quiero tratar este tema en esta noche porque creo que es importante en el corazón del libro de Habacuc, cómo el Señor fue trabajando en la vida del profeta. Y este hombre era un hombre que conocía a Dios. Y veremos la importancia en la vida de Habacuc, pero especialmente en nuestras propias vidas, de conocer verdaderamente a Dios. ¿Qué significa conocer a Dios y por qué es tan importante? Entonces, espero que nosotros no tengamos que ser catalogados de esta manera, como creyentes que no conocen a Dios, sino todo lo contrario, que podamos adorar a Dios, pero adorarle en espíritu y también en verdad, conociendo a Dios como Él es. Entonces la pregunta que vamos a responder en esta noche a la luz del pasaje que vamos a considerar es la siguiente: ¿qué significa realmente conocer
a Dios para nosotros, qué significa conocer a Dios para nosotros. Y quisiera que me acompañara a Habacuc capítulo 1. Vamos a leer el versículo 12 y vamos a continuar analizando este versículo. Veremos que este versículo, aunque breve, aunque corto, conciso, tiene grandes verdades y van a ser importantes para entender el desarrollo de este estudio. Dice así el versículo 12: ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Vamos a continuar con este texto, no lo vamos a terminar hoy. Vamos a retomar desde la segunda parte de la primera pregunta. Dice, ¿no eres tú desde el principio? Y esto lo habíamos considerado la semana pasada cuando consideramos la eternidad de Dios. Y él ahora llama a Dios, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos. Y vamos a tratar en este texto, con los minutos que tenemos, estas expresiones. Y veremos que son importantes para la vida de Habacuc, pero también para cada uno de nosotros. Me gustaría citar una frase, un extracto de un libro de A.W. Tozer, que se llama El conocimiento del Dios Santo. Es un excelente libro, si tienen la oportunidad de comprarlo, de pedirlo prestado, de leerlo, va a ser una gran bendición. Dice así, si fuéramos capaces de obtener de algún ser humano una respuesta completa a la pregunta, ¿qué le viene a la mente cuando piensa sobre Dios? Podríamos predecir con certeza el futuro espiritual de ese ser humano. Podríamos hacer la prueba, ¿verdad? Primeramente para nosotros mismos, pero después hacerle esta pregunta a otra persona. ¿Qué le viene a la mente cuando piensa sobre Dios? La manera en que respondemos esta pregunta, dice este autor, puede predecir cuál es el futuro espiritual de esa persona. La forma en la que percibe o concibe a Dios una persona habla mucho de esa persona. Si pensáramos en nuestro contexto como cristianos, si le preguntáramos a otro cristiano u otro cristiano nos preguntara a nosotros qué nos viene a la mente cuando pensamos sobre Dios, nosotros abriríamos nuestro corazón y comenzaríamos a decir ciertas verdades acerca de Dios que de alguna manera son verdades importantes y va a revelar también qué tanto conocemos a Dios. Dice, si fuéramos capaces de conocer con exactitud lo que piensan sobre Dios los más influyentes de nuestros líderes religiosos, podríamos predecir con bastante precisión dónde se hallará la iglesia mañana. Es decir, aquellos que Dios ha puesto soberanamente para liderar a la iglesia en términos universales, ¿no? Ya sea la iglesia local o aquellos que Dios ha puesto a lo largo de la iglesia de Cristo alrededor del mundo para liderarla. Ellos son los que tienen más influencia sobre otros creyentes. Por eso es importante, dice aquí el autor, que los líderes, ya sean los pastores, los ancianos, los diáconos, tengan una concepción correcta de Dios, conozcan verdaderamente a Dios. Sin duda alguna, la palabra de más peso en cualquier idioma es la que se utiliza para designar a Dios. El pensamiento y el habla son dones de Dios a unas criaturas hechas a su imagen. Estas están íntimamente asociadas con Él y son imposibles sin Él. Es muy significativo que la primera palabra fuera la palabra, el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nosotros podemos hablar porque Dios habló. En Él la palabra y la idea son inseparables entre sí. Y aquí yo quisiera destacar esto que dice aquí. Tener un concepto correcto de Dios es algo fundamental, no solamente o no solo para la teología sistemática, sino también para la vida cristiana práctica. Es decir, tener un concepto correcto de Dios es importante para el estudiante de la Biblia, el que se dedica a enseñar, el que se dedica a pastorear, el que se dedica a estudiar con profundidad la palabra de Dios. Pero no solamente para el pastor, para el teólogo, para el que escribe algún libro de teología. Es importante tener un concepto correcto de Dios para nuestra propia vida espiritual, para su vida y para la mía. Es decir, para los aspectos prácticos de la vida cristiana. No solamente para la parte académica de la alta teología, sino para mi propia vida personal. Y vamos a meditar en esta verdad, la importancia de conocer a Dios verdaderamente. Es a la adoración lo que los cimientos son al templo. Es decir, el concepto correcto de Dios
es importante para la vida y para la adoración, así como el fundamento es a un edificio, es la base, es imprescindible. Donde sea inadecuado este concepto de Dios o esté fuera de plomada, toda la estructura tendrá que desplomarse tarde o temprano. Creo que son muy escasos los errores en la doctrina o en la aplicación de la ética cristiana que no se puedan seguir hasta hallar su origen en unos pensamientos imperfectos e innobles sobre Dios. Algo de esto vimos el día martes, hablando acerca de este argumento de la moral para la existencia de Dios. Decíamos justamente que cuando vemos algunos problemas en la iglesia, en nuestras propias vidas, en la vida matrimonial, en la vida familiar, cuando vemos problemas doctrinales en una iglesia o una división, en muchas ocasiones, si es que no es en casi todas, uno rastrea el origen de los problemas que vivimos, ya sea personalmente o como iglesia, y muchos de estos problemas se originan en un conocimiento incorrecto de Dios. Entonces, conocer a Dios es algo importante, no podemos desmerecer su relevancia y debemos meditar seriamente si es que nosotros conocemos verdaderamente a Dios y estamos teniendo un pensamiento correcto acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Aquí en la profecía de Habacuc, él comienza diciendo, ¿no eres tú desde el principio? Esto lo consideramos cuando hablamos de la eternidad de Dios. Y dice, oh Jehová, oh Jehová. A Dios se le llama el Señor. La expresión en el texto hebreo es Yahvé. Y esta palabra, este nombre de Dios, aparece 12 veces en este libro. Y 6 de ellas directamente hacia la persona de Dios. Dice, esto enfatiza la relación de pacto entre Dios y su pueblo, y entre Dios y su profeta. Es el nombre con el que se identificó delante de Moisés cuando estableció su pacto con el pueblo de Israel. Vamos a buscar este pasaje en Éxodo capítulo 3. Este es un nombre, el nombre que se traduce en nuestras Biblias como Jehová. En realidad es un nombre que lo veremos ahora a continuación. Está conformado o compuesto solamente por consonantes, no tiene vocales. Por eso en realidad no puede ser pronunciado. Pero veremos que este es el nombre que Dios le proporcionó a Moisés para que Moisés le conociera. Y está en un contexto de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Y aquí se establece una revelación de parte de Dios que es central para el entendimiento de Dios y la relación con Israel. En Éxodo capítulo 3 dice el versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas ya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Aquí tenemos una revelación de Dios hacia Moisés en respuesta a una pregunta de Moisés que buscaba conocer el nombre de Dios. Y él se da a conocer a sí mismo como yo soy el que soy. Esta palabra hebrea tiene 4 letras, que es la Y, la H, la W y la H, y está relacionada con un verbo hebreo que se traduce como ser. Por eso aquí en nuestras versiones, en la 1960, que es la que estamos usando, se traduce mejor como yo soy el que soy. Y como nombre divino se suele traducir como yo soy. La palabra hebrea, aunque se haya transcrito como Yahvé, es decir, se le agregaron en este caso vocales, para que pueda ser pronunciada, y generalmente en las traducciones, ya sea en la 1960 o en otras, se traduce no con las consonantes, sino con consonantes y vocales para que pueda ser pronunciada. Por ejemplo, en muchas Biblias católicas se traduce en vez de Jehová, se traduce como Yahvé, como aparece aquí. Ahora, esta palabra, que se transcribe como Yahvé, tiene realmente la intención de representar el sonido de alguien cuando respira o expira aire
en lugar de reflejar la sustancia de un nombre real. Muchos han dicho, y esto es muy interesante, que cuando el pueblo de Israel, incluso hasta el día de hoy, cuando ellos piensan en el nombre de Dios, ellos en realidad no lo pronuncian, sino que ellos consideran que estas consonantes que conforman esta palabra hebrea debe ser entendida como el sonido de una persona cuando respira. Algunos han ido más lejos y han relacionado esta concepción del nombre de Dios, relacionándola con lo que dice el salmista cuando él expresa que todo lo que respira debe alabar al Señor. Entonces, toda persona, cuando respira de alguna manera, está pronunciando el nombre de Dios. Esto es muy interesante, porque aquí a continuación dice, los judíos devotos actuales aún consideran blasfemo pronunciar el nombre de Dios, porque es demasiado santo. Así que esta palabra se respira como un sonido, no se pronuncia como un nombre. Cuando uno estudia la forma en que los escribas iban haciendo las copias de las escrituras del Antiguo Testamento, muchos comentaristas y autores señalan que ellos al llegar al nombre de Dios, ellos tenían que escribir con una pluma nueva y esa pluma después era descartada. Tenían tanta reverencia al nombre de Dios que consideraban que debían escribirla con una pluma nueva y no debía ser pronunciado el nombre de Dios. Por eso lo que se ha hecho eh, para también pronunciar eh, y referirse a Dios a través de un nombre, se ha unido esta palabra, las consonantes de esta expresión, con las vocales del nombre Señor, o en hebreo es Adonai. Entonces se ha hecho una palabra compuesta para poder ser pronunciada. Pero en realidad el pueblo de Israel considera que el nombre de Dios no es tanto una palabra que va a transmitir el nombre o el sonido de un nombre, sino el sonido de alguien que respira. Esto es bastante interesante. Entonces, aquí cuando Habacuc en el capítulo 1, versículo 12, se refiere al Señor como Jehová o Yahvé, está haciendo referencia al contexto de la revelación de Éxodo capítulo 3, donde Dios se revela a Moisés con este nombre, con la intención de que Moisés sea libertador de Israel. Por lo tanto, Habacuc se está humillando ante Dios, pero recordándose a sí mismo y a Dios la relación de pacto entre Dios y su pueblo. Y sobre la base de esta relación puede continuar su diálogo. También se está recordando a sí mismo que este Dios es el Dios viviente, el gran yo soy, que también se puede entender esta expresión yo soy como el que existe por sí mismo. Es decir, el único Dios vivo y verdadero, el que no necesita de nadie para existir y relacionarse con su creación, lo cual contrasta sin duda con los dioses y con el propio engrandecimiento de los caldeos. Entonces aquí tenemos al menos dos verdades. Primeramente, este nombre, el nombre de Dios, recuerda al profeta la relación de pacto entre Israel y el Señor, o entre el profeta y el Señor. Cuando pensamos en esta relación de pacto entre Dios e Israel, podemos también en nuestras propias vidas recordar que nosotros también tenemos una relación especial con Dios. Y esta relación, a diferencia del Antiguo Testamento, es una relación que tenemos a través de Jesucristo. Es decir, todo aquel que cree en Cristo como Salvador, que ha depositado su fe en Jesús, pasa a formar parte de la familia de Dios. Y en el momento de su conversión es regenerado, es justificado, es adoptado, es amado por Dios, tiene una herencia celestial, goza de esperanza, goza de perdón de pecados, goza de la gracia divina para la santificación y de todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Por eso, esta relación especial que existía entre Dios e Israel también puede ser experimentada por el creyente solamente a través de Jesús. Pero también se nos recuerda, aquí en el contexto de Habacuc capítulo 1, que los caldeos, que era el pueblo que Dios utilizaría para juzgar a la nación de Judá, el texto señala que ellos, al momento de
gloriarse de la victoria, ellos atribuían la victoria a su Dios. Es decir, si ellos tenían una buena campaña militar y conquistaban otros pueblos, dice el versículo 11, y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Y en ese contraste con este Dios pagano, un Dios que no era el Dios verdadero, que no tenía ningún poder, no tenía ninguna fuerza, el profeta encuentra en Jehová, es decir, en el gran yo soy o en el yo soy del Antiguo Testamento, el único Dios viviente, el Dios que había hecho un pacto con ellos, un pacto incondicional, de que ellos serían su pueblo, no importa la situación que sucediera, el pueblo de Israel, espiritualmente hablando, siempre mantendría esta relación de pacto con el Señor. Y esto indudablemente traía seguridad al corazón del profeta. La siguiente expresión que pronuncia el profeta no solamente es, oh Jehová, haciendo referencia al Señor como el Dios del pacto, sino que él dice que Jehová es su propio Dios. Y él aquí tiene un sentido de pertenencia con Dios. Y aquí tendremos algo muy importante para nosotros. El profeta Habacuc hace dos declaraciones personales de fe, sometiéndose al Señor eterno, Dios mío y santo mío, dice el versículo 12. A la luz de lo que el Señor le acaba de revelar acerca del papel de los caldeos dirigidos por Dios, Habacuc está afirmando que su vida y su identidad están inexorablemente ligadas a la vida y a la identidad del Señor. Él pertenece al Señor y el Señor le pertenece a él. Él no es solamente alguien que conoce a Dios y que él de labios hacia afuera se identifica con Dios, sino que él verdaderamente está identificado con Dios y tiene un sentido de pertenencia en Dios y hacia Dios. Por eso, él no solamente habla como el Dios de los demás o el Dios de Israel o el Dios del pueblo de los judíos o de los hebreos, sino que él dice que él es mi Dios. Esto nos hace acordar, por ejemplo, lo que el salmista dice o expresa en el Salmo 23. Recuerdan que él dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él no dice Jehová es el pastor, o Jehová es su pastor, o Jehová es el pastor de ellos, que también son verdades. Uno podría decir, el salmista, en vez de hablar de sí mismo, podría haber dicho, el Señor es el pastor de Israel, nada nos faltará. O nada le faltará a Israel. Pero él dice, el Señor es mi pastor. Es decir, él tenía una relación personal con el buen pastor. Él era parte del rebaño del pastor. Y él tenía un sentido de pertenencia a tal punto que él decía, él no solamente es el pastor de Israel, él es mi pastor. Por eso podemos pensar, incluso en el día de hoy, nosotros creemos en Dios y hemos hablado acerca de la persona y la obra de Dios, pero en algunas ocasiones debemos llegar a meditar y reflexionar si es que podemos decir que Él es mi Dios. No es el Dios solamente de mis padres, no es el Dios de mi familia, no es el Dios de otra persona a la cual yo estimo. Tiene que llegar un momento donde yo diga que Él es mi Dios. Este es un gran problema, por decirlo de alguna manera, para todos aquellos que tenemos hijos y que hemos creído en Cristo como Salvador. Porque hay una cierta etapa en la vida de los hijos donde los hijos deben de estar bajo la sombra de una relación de sus padres con Dios y deben ellos tener su propia fe. Porque de nada sirve que un joven vaya a la iglesia, lea la Biblia, que de alguna manera lleve una vida cristiana, una vida religiosa, pero lo hace solamente porque sus padres son cristianos, porque sus padres le obligan a ir a la iglesia o le estimulan a ir a la iglesia. Tiene que llegar un momento en la vida de un niño o de la vida de un joven que diga, mis padres son cristianos, ellos van a la iglesia, ellos conocen al Señor, sirven a Dios, pero yo personalmente, yo quiero tener una relación personal con Él. Yo cuando pienso en mi hija, a veces hemos hablado con mi esposa, yo he tomado la decisión de servir al Señor. Yo he tomado la decisión cuando era más joven y mi esposa también, de servir al Señor a tiempo completo, en lo que Dios quiera para mí y Dios me trajo a este país. Y aunque ahora estoy como pastor, sigo pensando que soy misionero porque dejé mi país, dejé mi familia y estoy sirviendo al Señor aquí en Chile.
Pero mi hija nació en Argentina, vino para Chile, pero ella no tomó esa decisión. Ella no tomó la decisión de servir al Señor. Y ella en algún momento va a tener que tomar esa decisión. Si ella quiere servir al Señor, si ella quiere conocer a Dios, si ella quiere amar a Dios, porque yo no puedo obligarle a ella a tener una fe por obligación. Yo tengo que orar para que Dios tenga un encuentro personal con ella, a tal punto que ella diga, yo quiero ser salva, yo quiero conocer a Cristo, pero no solamente que conozca a Cristo. Ese es el primer paso. Orar para que ella también y nuestros hijos en sí tengan el deseo también de servir a Dios, que es lo mejor que pueden hacer en la vida. Pero esto es una decisión personal. Por eso, esta verdad que Habacuc establece aquí, este Dios mío y santo mío, es algo que nosotros debemos cultivar en nuestra propia vida. No solamente decir el Dios de mis padres o el Dios de mi mamá, de mi hermano, de mi tío, es mi Dios, es mi Salvador, es mi pastor. Y esto tiene una importancia tremenda. El profeta entiende que él no existe fuera del Señor. El Señor y él están unidos. No tiene razón definitiva para vivir excepto en una relación con el Santo de Israel. Habacuc sabe ahora que está completamente desnudo ante Dios. Se da cuenta de que para respirar depende totalmente de este Dios ante quien se ha atrevido a abrir su corazón. Hechos 17:28 dice, en él vivimos, nos movemos y existimos. Las palabras personales y conmovedoras de Dios mío parecen contener una mezcla de pasión y desafío. Señor, es como si el profeta expresara esto que hay en su corazón. Señor, hagas lo que hagas y digas lo que digas, no voy a dejarte ir, ni voy a dejar que te libres. Soy tuyo y tú eres mío. Que así sea. Hay un hermoso himno que dice, yo pertenezco a Cristo, mío también es Él. Porque nosotros pertenecemos a Cristo. Y aunque seamos salvos y somos parte de la familia de Dios, a esto quiero apuntar en esta noche. No solamente pertenecemos a Dios porque somos salvos, sino que llega un momento donde yo puedo interiorizar esta verdad. Y especialmente esta verdad en muchas ocasiones es interiorizada, es parte de mi propia vida, es una convicción en mi corazón cuando estoy pasando tiempos de dificultad. Porque es allí en la dificultad donde uno recuerda que no está solo y que cuenta con Dios. Y puede decir que Él es mi Dios, Él es mi Salvador, Él es mi pastor. En la exclamación del profeta resuena un estribillo frecuente de los salmos, en particular el lamento de abandono del salmista, que Jesucristo mismo pronunció en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado o por qué me has abandonado? Y recordemos que en este contexto, lo que está haciendo el salmista es recordar, aunque tiene también un aspecto profético en la vida de Jesús, en esta, circunstancia difícil, clama al Señor y reconoce que Él es su Dios y su Señor. Cuando las presiones internas y externas, similares a las que se enfrentaba Habacuc, nos doblegan, necesitamos examinar de nuevo lo que Dios significa realmente para nosotros. En particular, al volver a lo básico, debemos preguntarnos si podemos mirar al Señor a los ojos y decirle, Dios mío. Cuando la vida se hace difícil y cuando las pruebas nos doblegan, cuando la tristeza llega a nuestra vida, cuando estamos desanimados, cuando hemos perdido la esperanza, debemos meditar qué significa realmente Dios para nosotros. ¿Qué tan importante es? ¿Qué tanto le amamos? ¿Qué tanto pertenecemos a Él? Porque estas preguntas van a llenar de consuelo nuestro corazón. Porque en muchas ocasiones lo que para nosotros es el Señor es lo que nos va a sostener. Es decir, si yo conozco a Dios, sé quién es Él y me apropio de Él diciendo, Señor, no estoy solo, tú eres mi Dios. Yo entiendo que yo te pertenezco a ti, pero también tú me perteneces a mí en esta relación de amor que tenemos a través de Jesús. Esto va a consolar y va a sostenernos en medio de la dificultad. Acompáñenme si tienen su Biblia al Salmo 73. No tenemos el tiempo para hacer un desarrollo más detallado de este pasaje, pero en pocas palabras el salmista
se siente tentado a dudar de la bondad de Dios, a dudar incluso de lo que él había hecho durante su vida, llevar una vida santa, una vida noble, porque él entendía que los que estaban a su alrededor prosperaban, triunfaban, pero él había mantenido una vida casta, una vida santa, y parecía que era en vano. Y eventualmente él dice que cuando estaba en la presencia de Dios entendía que estos hombres que aparentemente se enriquecían, que les iba bien, ellos eventualmente serían juzgados por Dios y serían condenados. Esto es lo que dice el versículo 17, Salmo 73, 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos, de los impíos, de los que aparentemente les iba bien. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Y él avanza en su pensamiento, en su reflexión espiritual, y dice en el versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Hace una pregunta que hace eco hasta nuestros días. El salmista dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Hay situaciones donde no tenemos a nadie más sino solo al Señor. Y es importante que nosotros tengamos este sentido de pertenencia que tenía el autor, porque en muchas ocasiones nuestra fe es puesta a prueba si realmente creemos en Dios y si hemos amado al Señor y estamos tranquilos y confiados en Él, aún en la circunstancia más adversa que enfrentemos. Yo quisiera hacer un pequeño paréntesis en este estudio. Vamos a ir avanzando un poco más rápidamente, pero vi necesario, dado este tema de conocer a Dios, de conocer verdaderamente a Dios, de entender que lo que nosotros pensamos acerca de Dios es lo más importante que podemos poseer. Debemos primeramente, antes de decir Dios mío o santo mío, como veremos a continuación, debemos reflexionar si estamos conociendo a Dios a través del medio que Él dejó para ser conocido, que son las Escrituras. Si nosotros conocemos los atributos de Dios, los atributos indican el carácter de Dios, tendremos mayor confianza para entender que el Señor y todos los atributos que hacen parte de su persona y su esencia nos acompañan y estas verdades traerán consuelo y ánimo a nuestro corazón. Por eso el conocer a Dios es un proceso de toda la vida. Conocer el carácter de Dios es un proceso que nos lleva, como dije, toda la vida. Conocer a Dios implica acercarnos a su palabra, leer las escrituras, estudiar la palabra de Dios como lo estamos haciendo ahora y tocar estos temas que son importantes para nuestra vida espiritual. Las varias perfecciones de Dios, voy a citar algo relacionado con los atributos de Dios. Esto forma parte de la teología propia. Tendríamos que en algún momento, y lo tendremos, algún curso de teología propia. Pero quiero dar una pequeña introducción y especialmente centrarme en por qué es importante, además de la razón que estamos considerando ahora, de poder cultivar un sentido de pertenencia como tenía el profeta. Ahora, en cuanto a los atributos de Dios, estas son las varias perfecciones que hacen a Dios. Y aunque Dios tiene diferentes atributos, estos atributos no son partes componentes de Dios. Es decir, no es que si pensáramos que Dios tiene 20 atributos, cada atributo forma una pequeña parte de todo ese carácter revelado de Dios, como si fuera de alguna manera un rompecabezas. Aunque Dios tiene diferentes atributos, cada atributo describe su ser total. ¿Qué queremos decir? El amor, por ejemplo, no es una parte de la naturaleza de Dios. Dios en su ser total es amor. Mientras que Dios puede exhibir una u otra cualidad en un tiempo dado,
ninguna cualidad de Dios es independiente o preeminente sobre alguna de las otras. Esto es muy importante. No tenemos el tiempo para profundizar en esto, pero hay muchas doctrinas o enseñanzas equivocadas que también se originan en una falsa concepción de Dios, donde uno sobredimensiona algún atributo de Dios. Demos un ejemplo. Cuando pensamos en el amor de Dios, el amor describe todo el carácter de Dios, pero cuando uno, en nombre del amor de Dios, uno menoscaba otro de sus atributos, como su justicia, por ejemplo, eventualmente uno puede caer en el error universalista. El universalismo enseña que todos los hombres serán salvos porque todos los hombres son amados por Dios. Ahora, cuando evaluamos esta enseñanza a la luz de las Escrituras, en realidad no armoniza con la revelación de la palabra de Dios. Y tiene problemas esta enseñanza, esta doctrina, porque deja a un lado la justicia de Dios. ¿Dios es un Dios de amor? Efectivamente, naturalmente que sí, pero Dios también es un Dios justo. Por lo tanto, aquí podemos entender, por ejemplo, lo que expresa el profeta Nahum, que dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios ama a todos los hombres, Dios los ama, pero Dios también es justo. Y eventualmente todo aquel que rechace el amor de Dios expresado en Jesucristo será condenado, pero no será condenado porque Dios no ama al hombre, Dios lo ama. El hombre se ha condenado a sí mismo al rechazar a Jesucristo. Entonces, hay que tener cuidado cuando estudiamos los atributos de Dios, porque tendemos nosotros humanamente a quizás preferir algún atributo por sobre otro, y esto es muy peligroso. Siempre que Dios muestra su ira, Él todavía es amor. Esto es difícil de entender. Pero cuando Dios muestra su amor, Él no abandona su santidad. Dios es más que la suma total de sus perfecciones. Cuando hayamos enumerado todos los atributos que podemos obtener de la revelación, aún no habremos descrito a Dios completamente. Esto es así por su incomprensibilidad. Aun si pudiéramos decir que tenemos una lista completa de todas las perfecciones de Dios, no podríamos sondear el significado de ellas, porque el hombre finito no puede comprender al Dios infinito. Conocemos las perfecciones de Dios por medio de la revelación. El hombre no se las atribuye a Dios, Dios se las revela al hombre. Ciertamente el hombre puede sugerir atributos de Dios, pero estos no se pueden dar por genuinos si Dios no los revela. Algunas observaciones. Primeramente, no tenemos a nuestra disposición una lista completa de todos los atributos de Dios. Es decir, aunque las escrituras son la revelación de Dios, Dios va más allá de las escrituras. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno puede conocer las escrituras completamente, aunque con una vida tan corta no podremos conocer las escrituras profundamente y poder investigar cada aspecto de la verdad de Dios. Pero aun si viviéramos 1000 vidas, por decir de alguna manera hiperbólica, y tuviésemos la oportunidad de cada día estar en las Escrituras y conocer el carácter de Dios, sus atributos, sus perfecciones, aún así no alcanzaríamos a sondear la naturaleza completa de Dios. Por eso estaremos con Él toda la eternidad y conoceremos verdaderamente a Dios cuando estemos con Él. También aquí se nos recuerda que estas perfecciones no fueron inventadas por el hombre. Si Dios nos hubiese placido a sí mismo revelarse a la humanidad, el hombre no podría haber jamás conocido a Dios, porque Dios tomó la iniciativa en revelarse a sí mismo. Y finalmente, si hay algún atributo para mí que hace al carácter de Dios, pero Dios no lo ha revelado, entonces este no es un atributo genuino. Y esto nos recuerda la verdad de la sola Escritura. Es decir, nosotros creemos en el carácter de Dios tal y como está revelado en las Escrituras. Porque también nosotros debemos cuidar nuestra concepción de Dios de la influencia de alguna concepción de la sociedad en cuanto a Dios. Es decir, Dios es concebido por la sociedad de una cierta manera, errónea, dicho sea de paso. Y a veces nosotros como creyentes creemos que Dios es de una manera, ignorando lo que Dios ha dicho de sí mismo en su palabra. ¿Por qué es importante o necesario conocer a Dios, conocer sus atributos? Primeramente, porque toda verdad teológica básica depende de los atributos de Dios. Toda doctrina o enseñanza depende del carácter de Dios. Prácticamente todas las doctrinas principales de la fe se basan en la doctrina de Dios. Por ejemplo, las afirmaciones de que la Biblia es la palabra de Dios y que Jesucristo es el Hijo de Dios dependen totalmente de lo que Dios quiere decir, de quién la Biblia es la palabra y Cristo el Hijo. Es decir, si yo
he de conocer a cabalidad o he de conocer con profundidad una doctrina, esto depende en gran medida de lo que yo crea acerca de Dios y su carácter. De la misma manera, un milagro se define como un acto especial de Dios, pero no puede haber actos de Dios a menos que haya un Dios que pueda actuar. Y solo un Dios teísta puede realizar estas acciones especiales. Si mi concepción de Dios no es la concepción de un Dios personal o tripersonal, un Dios que tiene voluntad para actuar e intervenir, y, por ejemplo, es como la concepción panteísta, donde todo es Dios y Dios es todo, y Dios es un ser impersonal, eventualmente yo no voy a poder entender correctamente lo que la Biblia enseña sobre los milagros de Dios. Por ejemplo, durante el ministerio de Cristo. Pero si yo entiendo que Dios es un ser personal con todos los elementos de la personalidad, con intelecto, emociones y voluntad, yo podré entender mucho mejor porque Dios obra de la manera en que las Escrituras lo señalan. Estos actos conocidos como milagros, incluso doctrinas como la escatología, dependen de un Dios que puede predecir infaliblemente el futuro y que tiene el poder omnipotente de lograr lo que Él desea que ocurra. Si yo tengo una buena escatología, yo tengo que partir de una base. La escatología, recordemos, es la doctrina de los eventos futuros. Si yo voy a tener una buena enseñanza escatológica de todo lo que la Escritura anticipa en cuanto al futuro, yo debo edificar mi escatología sobre dos grandes columnas. Primeramente, que el Señor conoce todas las cosas, es decir, que Él es omnisciente, conoce pasado, presente y futuro desde la perspectiva humana. Pero también, no solamente que Él conoce todo, sino que Él tiene el poder para llevar ese plan a cabo. Si yo no creo o no entiendo debidamente estos atributos de Dios, su poder y su omnisciencia, lo más probable es que tenga una escatología debilitada. Lo mismo se aplica a la doctrina de la expiación, los significados de reconciliación, propiciación, satisfacción divina y muchos otros aspectos de la redención dependen de la clase de Dios cuyos actos son. Si, por ejemplo, Dios no es absolutamente justo, entonces la necesidad de la expiación de Cristo y la justificación del infierno se ven socavadas. Si yo no considero a la luz de la Biblia que Dios es un Dios justo, que no puede tolerar el pecado, entonces la obra de Cristo no tiene sentido. ¿Por qué Jesús murió? Si para Dios el pecado no es tan importante, no es tan trascendente, ¿por qué permitiría la muerte de su propio Hijo? Pero cuando entendemos que Dios es justo, entendemos perfectamente por qué Jesús murió. Y aquí entra en perfección la relación que existe, estrecha que existe entre el amor y la justicia de Dios. Dios ama al hombre, esa es una verdad bíblica. Pero Dios también, aunque le ama, Dios no puede pasar por alto su pecado. Y como Dios es justo y es santo, Él debió permitir que su propio Hijo cargara nuestros pecados para que a través de su sacrificio y su muerte en la cruz nosotros tengamos salvación. Entonces ahí encontramos la relación estrecha entre el amor y la justicia de Dios. ¿Dios es un Dios de amor? Sí, pero Dios también es un Dios justo. Entendiendo estas verdades del carácter de Dios, entendemos mucho más la doctrina de la salvación. El hecho es que toda enseñanza cristiana esencial depende de su validez en la doctrina ortodoxa de Dios. Por lo tanto, un estudio de sus atributos es clave para el resto de la teología evangélica. ¿Entendemos hasta aquí? Si yo conozco de manera correcta los atributos de Dios, el resto de las doctrinas o las enseñanzas estarán bien cimentadas. Si no entiendo o no concibo verdaderamente a Dios como las Escrituras lo indican, lo más probable es que en algún punto de mi teología voy a tener algún problema. En segundo lugar, ¿por qué es importante o necesario conocer los atributos de Dios? Porque no podemos reconocer a los dioses falsos sin conocer al verdadero. La Biblia exhorta constantemente a los creyentes a cuidarse de los falsos profetas. Mateo 7:15, a probar los espíritus, primera de Juan 4:1, y a cuidarse de las doctrinas de los demonios, primera de Timoteo 4:1. Pero no hay manera de reconocer el error a menos que sepamos la verdad. Las falsificaciones no se pueden detectar a menos que conozcamos el artículo genuino. Del mismo modo, no hay manera de determinar qué es falso acerca de Dios a menos que sepamos lo que es verdad acerca de Él. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, Juan 8:32. Un estudio
de los atributos del verdadero Dios es esencial para el cumplimiento de la tarea apologética de defender la fe. Filipenses 1:7, 1 de Pedro 3:15 y Judas versículo 3. Entonces, si yo no conozco a Dios correctamente, si no me aproximo a las Escrituras y a través de ellas observo cómo Dios es, lo más probable es que yo no pueda distinguir entre Dios y los falsos dioses. En el contexto nuestro, no podríamos discernir entre la sana enseñanza y la falsa enseñanza. Hoy tenemos una diversidad y una proliferación de enseñanzas erróneas, satánicas, demoníacas, que se identifican con el cristianismo, pero que no son compatibles con el cristianismo. La teología de la prosperidad, tenemos incluso en el catolicismo, que también se identifica como parte del cristianismo, pero que contienen enseñanzas que son falsas acerca de Dios. Por ejemplo, cuando pensamos en estos aspectos de Dios, si volvemos al punto del universalismo, pensamos que esa concepción de Dios es equivocada porque entendemos que Dios extiende una invitación para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, todos aquellos que predican un evangelio universalista, evidentemente perdieron el rumbo y están creyendo una mentira. ¿Cómo yo puedo estar seguro que lo que alguien me está predicando es lo cierto? En cuanto a Dios, conociendo debidamente lo que Dios ha revelado de sí mismo. Yo recuerdo en una oportunidad, estando aquí en la plaza de Maipú, que se me acercaron dos personas a hablarme, tenían unas Biblias, unos tratados, y lo que me dijeron a mí me llamó mucho la atención, la primera vez que me crucé con ellos. Curiosidad, pero también como diría en, en forma coloquial, se me hirvió la sangre, porque me dijo, ¿conoces a Dios Madre? ¿Tienes unos minutos para que te comparta acerca de ella? Yo tenía ganas de tomar lo primero que tenía en la mano y dárselo en la cabeza. Pues yo decía, Dios Madre, ¿cómo concibes tú, de acuerdo a la palabra de Dios, que Dios es Madre? Y ahí me empezaron a explicar y tomar algunos pasajes, distorsionaron pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, hicieron una ensalada en la cabeza con ciertos pasajes, cero discernimiento bíblico, cero conocimiento de la palabra de Dios, usado literalmente por Satanás. Es una enseñanza demoníaca, satánica, decir que Dios es madre. ¿Y cómo uno puede reconocer que es un engaño de Satanás? Porque cuando uno va a las Escrituras se da cuenta de que esa enseñanza no armoniza con la palabra de Dios. No armoniza con lo que Dios ha dicho de sí mismo. Pero un creyente que no conoce bien a Dios, que no conoce el carácter de Dios, posiblemente escuche algo como esto, y si es un creyente inmaduro, no lee su Biblia, no está en una iglesia de sana doctrina, no está siendo discipulado, no está estudiando la palabra de Dios él mismo, lo más probable es que escuche eso y le genere curiosidad. Y quizás llega un momento en la vida de un creyente donde no solamente el creyente debe escuchar algún versículo, el creyente debe interpretar el texto. Porque a veces esto es muy común y todos pasamos por esta etapa donde a veces cuando comenzamos nuestra vida cristiana, los primeros años, con que alguien nos abra la Biblia y nos enseñe algo de ese texto con sus propias palabras, nosotros lo tomamos como de parte de Dios. Ah, mira, pero me abrió la Biblia, mira, me citó el Antiguo Testamento y me dijo esto y me abrió y es lo que me dijo, mira, el texto dice literalmente así. Pero uno con el tiempo va aprendiendo que eso no es suficiente. No es suficiente saber un versículo de memoria, no es suficiente citar la Biblia por citar la Biblia. La Biblia tiene que ser interpretada. Y llega un momento donde tú y yo debemos desconfiar de aquellos que solamente citan la Biblia, pero no la explican o no la interpretan correctamente, porque nos pueden llevar por el error. Así como uno cuando está haciendo alguna compra, esto pasa, por ejemplo, mucho en estas camisetas de fútbol. Uno cuando está quizás en un mall, en una tienda de Adidas o de Nike, uno tiene la confianza y sabe que si uno va a una tienda como esta de deportes, uno va a pagar más caro, pero va a encontrar una camiseta que sea original. Y tendrás que pagar quizás un poco más, pero te das cuenta la textura de la tela, te das cuenta quizás si tiene algún holograma, algún elemento especial, que da testimonio de que es una camiseta que está
mucho mejor trabajada, mucho más prolija. Pero si tú tratas de ir a algún lugar donde, por ejemplo, en alguna feria o en algún lugar donde tú puedes comprar una réplica o una copia, te vas a dar cuenta que no es lo mismo, es parecido, pero no es lo mismo. Ahora, ¿cómo yo puedo darme cuenta si es una copia de una camiseta de fútbol? Conociendo la camiseta original, teniendo acceso a una camiseta que sea de la marca, que sea, por ejemplo, de Adidas. Si yo no conozco ninguna de las dos, entonces, ¿por cuál me voy a inclinar? Bueno, posiblemente si no tengo mucho dinero, por la más barata. Y me va a dar lo mismo, porque es parecida. Bueno, a veces pasa esto en realidad con los creyentes. A veces nos conformamos con un concepto limitado de Dios, un concepto inferior de Dios. El Dios que nosotros tenemos en nuestra mente no es el Dios que está revelado en la palabra de Dios. Entonces, en la medida en que conozca la verdad, que conozca la Biblia, tendré mayor certeza de que el Dios en el que creo es el Dios correcto y el Dios de las Escrituras. Vamos a ir terminando con dos razones más y vamos a dejar aquí. Tercero, el error, porque es importante conocer debidamente los atributos de Dios, porque el error tiene consecuencias prácticas. En su libro Las ideas tienen consecuencias, Richard Weaver plantea la respuesta a la pregunta de por qué las creencias de uno son importantes. Una breve mirada a la historia cuenta la trágica experiencia de los resultados de las creencias. Las ideas fascistas, por ejemplo, de Hitler, costaron más de 12 millones de vidas durante el Holocausto. Esto lo vimos el día martes con el curso de evangelismo. De paso, haciendo propaganda del curso de evangelismo, hermano, le animo que los martes también se pueda conectar o pueda seguir la grabación en el canal de YouTube. Vimos justamente este ejemplo, hablando de la moralidad. Pensábamos y reflexionábamos si lo que Hitler había hecho era algo malo o era simplemente que Hitler tenía una visión diferente de las cosas. ¿Podemos decir que Hitler fue una persona mala? ¿O no podemos decir que Hitler era una persona mala? Porque hoy, por ejemplo, tenemos ideas relativistas, donde yo tengo mi verdad y el otro tiene su verdad. Entonces Hitler fue una persona que mató a otros, pero si yo no considero que matar está malo, evidentemente no puedo decir que Hitler es malo. Y reflexionamos en este concepto. Si quiere aprender más acerca de la moralidad y la existencia de Dios, le animo que el próximo martes se conecte, ¿ya? Entonces, decíamos que este hombre y los nazis en sí mataron a muchísimas personas porque ellos concebían que los judíos, por ejemplo, no eran personas, eran una raza inferior. Y ellos habían caído en un error que se conoce como el error convencionalista, donde se iguala, veíamos el día martes, lo moral con lo legal. Por eso cuando algunos soldados fueron llamados a dar testimonio de las ejecuciones que habían llevado a cabo, ellos dijeron, ¿cómo íbamos a saber que eso estaba mal, matar a los judíos, si es que eso era lo que estaba establecido por ley? Entonces, ellos partían de un pensamiento equivocado. Y esta creencia equivocada sobre la vida humana les llevó a matar a más de 12 millones de personas. Entonces, lo que uno cree sobre algo tiene repercusión en la práctica, más las creencias sobre Dios. Las ideas marxistas de Stalin terminaron por liquidar al menos 18 millones. Las ideas comunistas del presidente Mao eliminaron unos 30 millones. Y cuando las creencias de uno involucran a Dios, una consecuencia aún más importante se encuentra en el equilibrio, las almas eternas de miles de millones. Las ideas teológicas tienen consecuencias más duraderas que las meras ideas políticas, consecuencias eternas. Yo cité lo que voy a decir ahora, lo cité en la iglesia y me parece oportuno citarlo ahora. ¿Por qué es importante conocer debidamente a Dios y la palabra de Dios? Porque eventualmente esto tiene un efecto positivo o negativo en nuestra vida. Yo les conté en su momento la concepción que mi padre tiene acerca de Isaías 53. Y él dice que el Señor no solamente perdonó sus pecados, sino que llevó sus enfermedades. Entonces él dice, yo no me puedo enfermar. El día que yo me enferme, yo voy a dejar de creer en Dios. Uno entiende que esa idea, esa práctica es nociva para él. ¿Por qué? Porque evidentemente si él se enferma, esto va a tener una consecuencia nefasta en su fe. Él puede abandonar la religión, puede abandonar el lugar donde él se congrega, porque en su mente se ha infiltrado una idea incorrecta acerca de Dios, una doctrina que es falsa. Sería fantástico que Dios haya llevado nuestras enfermedades
de la manera en que Él interpreta. Porque no tendríamos que ir al médico. Mira, nos ahorraríamos un montón de dinero, ¿verdad? No tendríamos que ir a consulta, no tendríamos que ni a Red Salud, ni Indisa, ningún consultorio, ningún Cefam, ninguna clínica cara como alguna clínica como la clínica alemana, u otra clínica que uno pudiese pensar aquí en el barrio alto. Uno se ahorraría muchísimo dinero, muchísimo tiempo de espera y no sufriría la enfermedad. Sería fantástico, ¿verdad? Pero es irreal, porque la Biblia no está transmitiendo eso. Entonces, en muchas ocasiones un versículo mal interpretado tiene una consecuencia práctica. No se queda solamente en la mente, sino que afecta el corazón y la vida de la persona. Y por último, ¿por qué es importante conocer los atributos de Dios? Porque nuestro crecimiento espiritual depende de nuestro concepto de Dios. Si tú quieres crecer espiritualmente de una forma saludable, debes conocer a Dios correctamente. A.W. Tozer dijo, lo que piensas de Dios es lo más importante de ti. En nuestra vida espiritual no podemos trascender al Dios que adoramos, no podemos elevarnos más allá de lo que creemos, que es lo más alto. Nuestro concepto de Dios tendrá un efecto marcado en nuestras vidas prácticas. Es un hecho comprobado que tendemos a ser como lo que o a quien admiramos más. El culto al héroe produce seguidores que tienden a emular a sus ídolos, ya sean atletas, santos o dioses. Piensa en alguna persona que tú admiras. Y si tú admiras a una persona, lo más probable es que quieras ser como esa persona. Ahora, debido a que los adoradores se vuelven como los dioses que adoran, nuestra piedad tiende a ser como nuestro Dios. Nuestro concepto de Dios, por tanto, definirá los límites de nuestra piedad, de nuestra vida cristiana. Si tú tienes una concepción de Dios como un Dios santo, 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 un Dios que no tolera el pecado, que no pasa por alto la iniquidad, la tibieza espiritual, la apatía, tú serás un creyente que vivirá comprometido con la santidad. Si para ti Dios es un Dios de orden, tú vas a procurar tener orden en tu vida, orden en tu trabajo, orden en tus relaciones, orden en tu matrimonio. Si tú crees que Dios es un Dios que recompensa al justo por su servicio, se esmerará por servirle correctamente. Se esmerará a usted como creyente para ser parte de algún ministerio. Si tú concibes a Dios como un Dios sublime, tú procurarás que tu vida glorifique a ese Dios sublime. Pero ¿qué pasa cuando mi concepción de Dios es una concepción baja? Bueno, Dios no es tan santo, aunque no lo decimos así, ¿no? Porque suena incluso herético decirlo así. Pero a veces vivimos transmitiendo esa idea de Dios. Como no le damos importancia al orden, a la santidad, a la fidelidad, ¿qué es lo que expresa nuestra vida? Que nuestra concepción de Dios no es sublime. Hemos creído en un Dios mediocre, en un Dios que no salva o un Dios que no santifica. O hemos tenido una idea de Dios y este Dios no es un Dios portentoso, no es un Dios de milagros. Ahora, esta no es una expresión pentecostal, ¿ya? Dios es un Dios de milagros. Dios sigue haciendo milagros. Dios salva a personas. Dios sigue sanando enfermedades. Porque Dios no está limitado por la ciencia o la medicina. Dios obra poderosamente si a Él le place y está dentro de su plan. Pero debemos tener un concepto de Dios que sea un concepto sublime, glorioso, donde el Señor sea algo admirable. Porque en la medida en que bajamos el estándar de Dios, nuestra vida va a ser una vida mediocre. Por eso es importante que el concepto que tengamos de Dios sea el correcto. Por eso, si no estamos creciendo espiritualmente, es porque quizás hemos dejado de admirar a Dios, hemos dejado de asombrarnos de Dios y no podemos ver a Dios como un ser glorioso y magnífico, sino que nos hemos acostumbrado a una religión, donde Dios solamente es algo que afecta mi vida para ir a la iglesia un día en la semana, que no afecta a mi matrimonio, no afecta a mi familia, no afecta a mi vida personal, no afecta a mis amistades, no afecta el uso de mi tiempo. Entonces, cuando el creyente tiene el concepto correcto de Dios, un Dios sublime, glorioso, el creyente intentará vivir una vida a la altura de esa visión de Dios. Por eso es importante.
Es muy importante conocer a Dios como Él se ha revelado a sí mismo. Vamos a dejar aquí, la próxima semana vamos a continuar. Yo creo que también era importante hacer estas reflexiones, estas observaciones, porque Habacuc hace, hace memoria de Dios, recuerda su eternidad, recuerda su divinidad, veremos la próxima semana su santidad, recuerda su pacto, y él se apropia de ese Dios. No es un Dios ajeno, no es un Dios extraño, no es como decíamos al principio, no es un Dios no conocido por él, todo lo contrario. Él era su Dios, él era el santo de Israel, pero también era su santo, su Dios glorioso, su Dios sublime. Y esta también debe ser nuestra visión de Dios. Que el Señor nos ayude en esta tarea a ver a Dios como Dios se ha revelado a sí mismo y que esto pueda tener un efecto práctico también en nuestras vidas.